¿Has pensado qué significa la literatura infantil y por qué es tan importante? Pues bien, te damos la bienvenida a este podcast, en el cual podrás escuchar información importante acerca de la literatura infantil, así como estrategias didácticas para abordarla y la manera en que se pueden crear estos ambientes a partir de las TIC. Para iniciar es importante tener en cuenta que la literatura abarca ampliamente un mundo de emociones, de sentimientos, de sucesos y experiencias donde demostramos o expresamos situaciones diversas. Pues así como lo menciona Roberto Bolaño, hay una literatura para cuando estás aburrido, para cuando estás calmado, cuando estás triste y hay una para cuando estás alegre, entre otras. Bien, ahora resulta necesario dar a conocer la definición de literatura infantil, teniendo presente que esta posee una característica principal y que es arte. Y así como menciona Krause en el artículo La literatura infantil, la escuela y la familia, la literatura es un todo y por tal no tiene calificativo. Es importante mencionar que este tipo de literatura se utilizan imágenes que acompañan los textos con el fin de llamar la atención de los infantes. Sin embargo, existen autores que lo consideran innecesario, ya que la idea principal como tal es la palabra. Cabe decir que López y Tames, 1990, dicen que esta literatura infantil no es la que limita grotescamente en el mundo de los niños y adolescentes desde una perspectiva adulta, sino que se adecua a una etapa del desarrollo humano sin renunciar a la universidad de los temas. Lo que nos quiere decir es que esta es adaptada al desarrollo humano. Asimismo, podemos decir que esta contiene un mundo de historias creativas donde su finalidad es llegar a los niños y niñas. Ahora bien, resulta necesario mencionar que la educación literaria implica guiar al usuario en las lecturas que realiza, dotándolo de conocimiento y estrategias para ello. Por tanto, para hacer esto posible serán necesarias unas maneras didácticas, una metodología que fomente la lectura compartida en el aula y la ejecución de actividades enfocadas a dotar de sentido a los textos. Es en este punto en el que se adquiere relevancia la potencialidad de las TIC. En este sentido, se habla de tres aspectos en los que las tecnologías influyen positivamente. La experiencia de lo literario en la red, donde se encuentran las bibliotecas virtuales, prensa digital, revistas digitales o webs de orientación de la lectura. Otro aspecto es el acceso de las fuentes de información, como el Internet, que permite el acceso a numerosas fuentes como manuscritos, primeras ediciones, cartas, fotografías o páginas de autor que favorecen el conocimiento contextual de la tradición literaria en cuestión. También destaca la existencia de medios de comunicación que permiten a los estudiantes, siendo niños y jóvenes, convertirse en creadores y editores de contenidos a través de webs multimedia, herramientas que deben fomentarse desde el docente. Por su lado, las redes sociales son aquellas que permiten diversas formas de interactuar entre usuarios, así como la creación de objetos digitales que pueden ser compartidos. Además, las características de las redes las hace aptas para su uso en contextos educativos, ya que asignarían al docente el papel de ser un guía. A través de las redes sociales se favorece la conversación y el debate literario entre los participantes. No obstante, existen otros usos como la lectura creativa, intercambio de experiencias, entre otros. ¿Qué caracterizan las propuestas que ofrecen los sitios web para la animación a la lectura infantil? En los sitios web para fomentar o animar la lectura y más importante la infantil se encuentran aspectos singulares como el llevar un proceso y un paso a paso. Es decir, en aquellos sitios se encuentran momentos como el primero ver, luego escuchar, seguidamente leer, se puede pintar, cantar, bailar y luego jugar. Todo eso alrededor de una sola historia o cuento. Se anima la literatura desde una visión amplia donde se participa de manera activa. Asimismo, se presenta de manera llamativa con sitios coloridos, con imágenes, juegos y particularidades que llamarían la atención de cada niño. Además, se anima la literatura, pues conocen una historia desde diferentes miradas. Cuando escuchan, tienen una interpretación de ello, pero cuando ven, hay otra perspectiva de esa lectura de imágenes. Lo mismo sucede cuando la leen por sí mismos, se hacen hallazgos de detalles que no han tenido en cuenta en otros momentos. Cuando se trabajan estas propuestas de sitio web, es importante tener en cuenta la interacción del niño también con la tecnología. Ellos son creativos, resuelven sus incógnitas y trabajan en aquellos sitios sin necesidad de que la docente o el acudiente le realice la actividad. Ellos trabajan de manera autónoma y activa, se sumergen más en el mundo de la literatura al estar motivados y en algo que los anima a trabajar.
En la animación a la lectura encontramos los siguientes objetivos: disfrutar con la lectura y la narración de cuentos populares y libros de animación, desarrollar el hábito lector, así como descubrir la diversidad de los libros y sus posibilidades lúdicas, estéticas, expresivas, recreadoras, entre otras. Aprender con la lectura, afianzar el proceso de madurez, fomentar la sensibilidad, la afectividad y el gusto estético. Transmitir valores positivos, así como compartir las experiencias lectoras y tener la oportunidad de transmitir sentimientos. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para proponer estrategias de animación a la lectura infantil en diferentes escenarios? En primera instancia, se debe tener presente que para proponer estrategias se debe tener en cuenta qué es esa animación en cuanto a lectura infantil, ya que animar a la lectura en educación infantil es relativamente sencillo por parte de los maestros y maestras de esta etapa y extremadamente agradecido por los pequeños. Basta ver sus caras interesadas cuando escuchan las palabras mágicas que comienzan una historia. Érase una vez, había una vez. En esos momentos, ellos y los docentes comienzan a vivenciar y a sentir historias que no son propias, pero que hacen gozar, imaginar y compartir. Si de vez en cuando, antes, durante o después de la lectura compartida, se introducen juegos previos o de anticipación, fórmulas de participación en la narración y actividades de recreación, se pueden vincular la lectura a experiencias placenteras, atractivas y significativas que hagan desear el libro y la literatura oral. Aunque por supuesto no siempre es necesario todo este proceso lúdico preparatorio. Para concluir, es fundamental resaltar que la lectura puede llegar a ser un hábito saludable, personal y transferible cuando se quiere compartir con los demás lecturas, pero esto será más tarde y dependerá en buena medida de la pasión y el entusiasmo que el docente muestre con ello. Bueno, esperamos que toda esta información haya sido clara y haya aportado significativamente a tu formación. Te invitamos a seguir estudiando y consultando más a fondo el tema abordado. Hasta la próxima, chao.